gracias, L'Oreal, gracias por la invitación. Pues mi área de especialidad es justamente la estadística y les quiero hablar un poquito de qué podemos desde esta área pues tratar de apoyar el esfuerzo que hacen los médicos por enfrentar a esta nueva enfermedad de la COVID-19. Bien. Eh, pues comienzo con algunas ideas o frases que me guían en el trabajo que he estado desarrollando para apoyar estos esfuerzos. Esta frase que en latín es nanos gigantum humeris incidentes, atribuida a Bernardo de Chartres del siglo XII, y que quiere decir enanos de pie sobre los hombros de gigantes. Es decir, esta frase nos invita a que siempre nos montemos en las grandes mentes, las grandes contribuciones científicas que ya existen y que las aprovechemos para poder ver, montarnos en ellos y poder ver todavía más hacia adelante y poder seguir contribuyendo al progreso. Entonces, desde el punto de vista de la estadística, que es mi área de especialidad, siguiendo esta idea, pues yo les voy a platicar brevemente sobre algunos de esos gigantes sobre los que yo trato de treparme siempre desde mi área cuando trato de ayudar a otras áreas, porque la estadística pues es es una ciencia que realmente está al servicio de otras ciencias, ¿no? Entonces, por eso es que es importante como estadístico, pues tener una guía o algunos pilares que me ayuden a ver hacia dónde o cómo puedo estar ayudando a otras áreas, que en este caso es el área de la medicina, ¿no? Pues el primero de esos gigantes que les quiero platicar brevemente es justamente John Wilder Tukey, fue un matemático estadounidense que tuvo muchas contribuciones, bueno, en diversas áreas de las matemáticas, pero en particular en la estadística tuvo grandes contribuciones, incluso muchas de sus pruebas fueron desarrolladas como pruebas estadísticas que se ocupan en la medicina, ¿no? Y tiene esta frase que, bueno, ahí la puse en inglés, pero en español sería que lo mejor de ser un estadístico o un especialista en estadística es que puedes meterte a jugar en el terreno de otros, ¿no? Entonces, en donde haya datos por analizar o donde hay experiencia por analizar en forma de datos u otras maneras, pues la estadística puede entrar a ayudar a analizar ese tipo de información. Entonces, esto es lo que a mí me da confianza para, con el conocimiento de estadística, participar en diversas áreas porque, pues en relación por ejemplo, en el caso de COVID-19 en México, con frecuencia recibo mensajes, sobre todo en redes sociales, de que por qué estoy opinando si no soy epidemiólogo. No, bueno, pues yo me tranquilizo porque me acuerdo de lo que dice John Tukey, que pues justamente la estadística me permite entrar a jugar con datos y he trabajado con muchos tipos de datos en seguros, en finanzas, en petrofísica, datos electorales y ahora con COVID-19. Entonces, esta es una de las primeras, digamos, de mis pilares para poder estar trabajando o apoyando a médicos en este caso. Eh, este es un investigador orgullosamente mexicano, Rui Pérez Tamayo, destacadísimo patólogo, inmunólogo de la facultad, investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM, multipremiado. Eh, eh, y bueno, yo tuve la oportunidad de escuchar una conferencia de él hace 20 años y me llamó mucho la atención porque fue una conferencia en el Foro Nacional de Estadística. Entonces, cuando yo vi que él iba a dar la práctica magistral inaugural, dije, bueno, qué raro que un patólogo inmunólogo nos vaya a dar una conferencia magistral en un foro de especialistas en estadística, ¿no? Y bueno, pues justamente me estaba yo preguntando eso cuando él inicia su conferencia y nunca se me va a olvidar que dijo, bueno, pues quizás muchos de ustedes se estén preguntando qué hace frente a ustedes un inmunólogo y patólogo en un foro de estadística y déjenme decirles, y así comenzó, que la investigación médica sin estadística no se entendería. Y nos dio una
charla magnífica acerca de la importancia que tiene el uso de las herramientas estadísticas en la investigación médica, ¿no? Entonces, esto lo guardo como esto que nos dijo el doctor Rui Prestamay, lo guardo con mucho cariño, lo atesoro especialmente ahora que he tenido la oportunidad de colaborar con este excelente grupo de médicos de Salvemos con Conciencia. Y otro gigante en el que me apoyo muchísimo y que es muy importante ya en la parte estadística y cuando uno va a tratar de proponer algún tipo de modelo matemático y calibrarlo con datos, ¿no? Que es este concepto de George E.P. Box, que fue pues, una de las grandes influencias de la estadística en el siglo XX, y tiene esta frase que traducida en español sería todos los modelos están mal, ¿no? O todos los modelos están equivocados, pero algunos de ellos son útiles. Es decir, el mensaje que nos da es, a la hora que vamos a modelar fenómenos reales, por ejemplo, en el caso de una epidemia o en el caso de enfermos de COVID y los datos que hay sobre ellos, no hay tal cosa como el modelo correcto, ¿no? O sea, todos los modelos buscan aproximar esa realidad compleja, algunos lo hacen mejor, algunos lo hacen peor, pero no hay tal cosa como el modelo correcto para algo, pero algunos son útiles, ¿no? Los que mejor aproximan ciertos aspectos de esa realidad que queremos representar y sobre la que queremos hacer algún tipo de análisis o de predicción. Y de hecho, justo como un homenaje a George P. Box este concepto que me ha guiado y me sigue guiando en mi práctica profesional de la estadística, es que un artículo que publiqué, por ejemplo, en el periódico Reforma, justamente lo titulé así, todos los modelos están mal, y bueno, justo ahí lo cito a él, y bueno, no voy a hablar el artículo, nada más es ilustrativo, no pretendo leerlo, ni que alcancen a verlo desde su pantalla, pero bueno, escribí este artículo y quiero contarles rápidamente que poco después me contactó uno de que fuera mis profesores cuando hice la maestría en estadística en el IMAS de la UNAM, y me dio mucho gusto que después de haber él leyó este artículo y me contactó, y es justamente el doctor Federico O'Reilly Toño. Y bueno, pues me felicitó por el artículo, le gustó muchísimo y le llamó la atención porque él justo se encontraba, esto fue en mayo del año pasado, él se encontraba escribiendo unas notas sobre cuestiones de estadística y justo estaba él retomando y trabajando alrededor de esta frase y estas ideas de George E.P. Box, ¿no? Y entonces, pues con la confianza y el respeto que le tengo a quien fuera, pues mi maestro de muchos, es decir, fue de los estadísticos mexicanos, ha sido alguien que ha tenido una gran influencia, ha formado a muchos, fue director de Limas de la UNAM, y entonces, pues a mí sí me interesaba su opinión y le pregunté, oye Federico, y pues tú que siempre has sido muy derecho conmigo y me dices las cosas como son, ¿cómo ves mi trabajo y lo que he estado haciendo? Porque pues tengo varios colegas ahí que me están cuestionando muy fuerte y justo me dijo eso, esto que está en pantalla, dice, ya sé lo que algunos colegas dicen de tu trabajo sobre COVID-19, no te preocupes, tú síguele, vas bien. Me dio muchísimo ánimo que Federico me dijera esto por el respeto y la altura que tiene. Eh, Desafortunadamente, él falleció el año pasado, en septiembre, no de COVID-19, sino de un cáncer que logró sobrevivir durante varios años. De hecho, también nos hicimos muy amigos por eso, porque pues también yo tuve cáncer y entonces también tuvimos mucha oportunidad de intercambiar acerca de la enfermedad, acerca de lo que puede hacer la estadística en relación a la medicina. Bueno, esto es un poquito, perdón, lo anecdótico que me puse, pero es que creo que era muy importante dar este mensaje porque a mí se me ha cuestionado mucho el que yo desde como especialista de estadística esté hablando de las estadísticas de COVID, esté emitiendo opiniones, que esté ahora apoyando a un grupo de médicos,
pero justamente le estoy queriendo dar el panorama de por qué soy un especialista, que sin ser médico puedo ayudar a los médicos. Por supuesto que yo no tengo la capacidad ni lo intentaría de atender a ningún paciente, no es mi función, pero desde la estadística creo que puedo hacer cosas que pueden apoyar a los médicos que están ante el reto de atender a pacientes COVID. Bueno, ¿cuál fue mi aportación en esto? Creo que ya se mencionó una calculadora de riesgo COVID. Bueno, pues yo busqué un modelo aprovechando que tenemos datos abiertos que proporciona la Secretaría de Salud diariamente. Todos los días puede uno descargar la base de datos actualizada de cada paciente, obviamente sin datos personales, ¿no? Cada paciente tiene un identificador, pero no vienen sus datos personales. Y de cada paciente tenemos mucha información, tenemos su edad, su sexo, su lugar de residencia, si fue paciente ambulatorio u hospitalizado, si dio positivo a COVID o no, qué comorbilidades tiene, si requirió intubación. Entonces tenemos pues bastante información. Digamos, ya pasamos los 5 millones de casos sospechosos analizados en México, no todos COVID, pero sí, digamos, es una base de datos muy rica, muy interesante, a la que se le puede sacar mucho jugo. Y desde el punto de vista de lo que pretende Salvemos Conciencia, que es dar una atención a distancia ambulatoria, ¿no? A pacientes COVID, pues la principal preocupación o la decisión quizás más delicada que tienen que tomar los médicos que atienden a distancia a pacientes COVID es hasta qué momento lo pueden seguir atendiendo desde su casa y en qué momento ya le tienen que decir o lo tienen que remitir definitivamente a un hospital. Entonces, un poquito lo que me pedían es ver, bueno, a partir de los datos abiertos, si no había forma de ver qué tan riesgoso es un paciente de entrada con las características que trae y con base en lo que nos están diciendo los datos de COVID de México, ¿no? Para no tener que recurrir a estadísticas de otros países que pues tienen características demográficas muy distintas, ¿no? Entonces, pues yo busqué un modelo sencillo, no nada súper sofisticado, algo muy estándar, fácil de manejar, fácil de programar, que fue un modelo de regresión logística y que básicamente, pues con las variables que al menos por lo que dicen los datos abiertos de la Secretaría de Salud, son las que dan como más información acerca de que un paciente termine hospitalizado, ¿no? Es decir, el objetivo fue estimar una probabilidad de hospitalización de un paciente, pues son las variables que están aquí en pantalla, ¿no? Edad, la edad pesa bastante, el sexo, ya sabemos que incluso los hombres son de más riesgo que las mujeres, y las comorbilidades que ya he mencionado, los médicos que hablaron antes que yo, diabetes, bueno, EPOC, hipertensión, obesidad, enfermedad renal crónica, y esta categoría de otra, que llaman otra que, pues otra lo que sea, eso está en los datos abiertos, pero aunque no sabemos qué es, sí resulta ser una variable que tiene bastante poder explicativo, porque seguramente esa otra puede englobar otras enfermedades igualmente muy graves, como puede ser cáncer o alguna otra cosa, ¿no? Pero bueno, el objetivo fue justamente estimar una probabilidad de hospitalización. Pero después, pues venía el asunto de, ok, pues te voy a dar una probabilidad del 0 al 100%, pero eso al médico no le dice nada, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir un 38% de riesgo de hospitalización, un 80%? Eso es mucho, eso es poco. Entonces, aquí lo que tuve que hacer, pues, es preguntarle a los médicos, con los que tuve la oportunidad de platicar, pues, que llenaran unas plantillas de varios casos, ¿no? Con todas las posibles combinaciones de edad, sexo, comorbilidades, y que ellos, con base en su experiencia, los calificaran como de riesgo bajo, medio, alto, o si ya de plano le enviarían hospitalización, ¿no? Entonces, como ellos ya tienen experiencia de varios meses de estar atendiendo tantos pacientes,
pues ya nada más de ver cada ejemplo que yo les ponía, ellos decían, ah, pues este es bajo, este es medio, este es alto, ¿no? Y ya con base en esa experiencia que ellos tienen, fue posible detectar los umbrales, ¿no? Es decir, ver a qué porcentaje de probabilidad de terminar hospitalizado era lo que ellos estaban llamando riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto o de plano riesgo de hospitalización. Y así es como pude llegar a esa tabla. Entonces, esto es muy importante aclararlo porque incluso hace unos pocos días tuve una entrevista que justamente me preguntaban mucho acerca de esta calculadora de riesgo COVID, ¿no? ¿Qué algoritmos estaban detrás de esa calculadora? Y yo les dije, miren, para empezar, no me gusta mucho, yo sé que es muy práctico llamarlo calculadora de riesgo COVID, no me gusta que se llame calculadora porque nos da una idea de una calculadora que siempre que le pongas 2 más 2 te va a dar igual a 4 y esto no es así. La estadística trabaja con incertidumbre, son estimaciones, ¿no? Y tampoco hay un algoritmo mágico que diga ese riesgo. O sea, ya les platiqué ahorita que estos umbrales se deducen a partir de la experiencia de los médicos, ¿no? Entonces, es con base en los datos abiertos de la Secretaría de Salud, que ya denotan una experiencia colectiva de la población mexicana ante COVID, y con base en la experiencia de los médicos, yo lo que simplemente los estoy apoyando es a sistematizar esa información y a combinarla para poder determinar o clasificar de entrada o ayudarles a clasificar a los pacientes. Finalmente, la decisión es de los médicos, ¿no? Es decir, esta tabla ya la presentó hace rato el doctor Espinosa, no necesito abundar en ella, pero esta clasificación de riesgo bajo, medio, alto, bueno, de entrada, pues con las características que de un paciente, pues se le puede ya ir clasificando de acuerdo a las comorbilidades, edad y sexo, pero esa clasificación de riesgo bajo, medio o alto, con los umbrales que les acabo de comentar, provienen de la experiencia de los médicos, no es algo que se pueda calcular mediante una fórmula matemática sofisticada, no, es simplemente traducir la experiencia médica en un umbral de probabilidad de que termine hospitalizado, ¿no? Y luego, pues la parte de la evolución clínica que ya la explicó también el doctor Espinosa, pero eso pues son propuestas de ellos, es decir, ellos se han dado cuenta que estos 4 aspectos, el ataque al estado general, la frecuencia cardíaca, la temperatura y la oxigenación, son aspectos que se tienen que monitorear de manera muy, muy especial. Entonces yo simplemente, ellos dan esta información y ellos son los que determinan qué niveles pueden resultar más o menos preocupante cada una de estas 4 formas de evolución clínica, ¿no? Y con base en esto, pues fue posible llegar a algo que bueno, pues se ha llamado la Beto Calc, ¿no? Que básicamente, pues es una herramienta de apoyo, ¿no? No es que con esto se tomen decisiones. La decisión la tiene que tomar el médico. Es como cuando un médico envía al paciente y le pide estudios de imagen, le pide estudios de laboratorio. Bueno, pues puede voltear a ver esta calculadora, pero finalmente el médico es el que tiene que tomar una decisión, ¿no? O sea, un resultado de laboratorio puede decir que estoy un poquito pasado de niveles de azúcar, pero el médico puede decir sí, pero no es relevante. Es decir, la decisión final es del médico. Esto es solo una herramienta más para ayudar, especialmente a sistematizar o a resumir ese conocimiento que han acumulado los médicos, ¿no? Y también para poder ayudar a los médicos voluntarios que apenas se están familiarizando con esta enfermedad, porque como lo dijo el doctor Moreno hace rato, no había especialistas COVID hace un año, ¿no? Todos empezaron de cero, todos los médicos han tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Ahorita ya hay varios médicos que acumulan mucha experiencia, como los que acaban de hablar antes que yo, pero pues hay otros médicos que están teniendo o se ven en la necesidad o quieren ayudar a tener COVID. Y bueno, pues este tipo de herramientas de entrada les da una valoración inicial. Aquí tengo el ejemplo, pues bueno, pues es mi ejemplo, edad 51, masculino, mi peso, mi estatura. Aquí me marca que mi índice de masa corporal, pues todavía está
está dentro de lo normal, ya casi en 25, ya casi llegando al sobrepeso. Y aquí el médico, pues las comorbilidades tiene que determinar si tiene o no diabetes no controlada, EPOC, hipertensión no controlada, obesidad, enfermedad renal crónica o algún otro padecimiento relevante. Aquí a la calculadora de entrada nos da un nivel de riesgo, aquí nos dice medio, pero insisto, la decisión final es del médico. Esto nada más es una referencia para ayudar a ubicar a un paciente. Y luego aquí viene otra parte que es la parte de la evolución clínica en la que se toma en cuenta pues el ataque al estado general, frecuencia cardíaca, temperatura, fiebre por 4 o más días, nivel de oxigenación. Y bueno, con base en eso y con base en la experiencia que tienen los médicos, pues ya se le puede ubicar, digamos, en el esquema de tratamiento de uno de los 9 que ellos han detectado que son los que se puede trabajar a distancia, ¿no? Aquí pongo otro caso, un poquito más, complicado, ¿no? Alguien de más edad, pues obviamente ya con índice de masa corporal arriba de 30, entonces pues ya cae dentro de obesidad. Aún así, aquí es el médico el que tiene que decir si lo declara o no obeso, lo trata o no como obeso, o incluso podría estar el índice de masa corporal en 29, pero a lo mejor el médico decide que ya considerarlo como obeso por alguna razón. Pero bueno, ya con toda esta información, que bueno, pues aquí es un paciente, digamos, de riesgo alto. ¿En qué sentido? Recordemos, de hospitalización. O sea, es un paciente que tiene un alto riesgo de terminar hospitalizado. Obviamente el médico a distancia va a hacer todo lo posible para que eso no ocurra, pero es bueno que sepa que de entrada ya tiene un paciente que, de acuerdo a la experiencia de los datos abiertos de la Secretaría de Salud de México, ya representa un alto riesgo de terminar hospitalizado, ¿no? Igual, aquí puse otros tipos de evolución clínica, ¿no? Por ejemplo, aquí poco ataque al estado general, frecuencia cardíaca pues normal, pero tiene aquí febrícula 37 a 38, fiebre por 4 días o más, ¿no? Y ya tiene una oxigenación 87, 89, entonces aquí ya está en el tratamiento, digamos, de más riesgo que han detectado los médicos, ¿no? Que está acá, ¿no? Más alto riesgo y con la evolución clínica más delicada. Y pues aquí ya el aviso, ¿no? De que pues indispensable acceso a oxígeno en casa, fiebre por 4 o más días ya es preocupante. ¿Esto de dónde sale? De la experiencia de los médicos. Es decir, los médicos me dijeron, no, pues cuando un paciente tenga fiebre por 4 o más días, o sea, fiebre persistente, aunque sea 37 a 38, ya es preocupante, ya empieza a ser un poco alarmante. Estos niveles de oxigenación ya requieren acceso a oxígeno en casa. Entonces, esta calculadora es simplemente una sistematización de la experiencia de los médicos que les acaban de hablar hace unos momentos, ¿no? Entonces, esto es lo que les quería yo platicar en términos generales de lo que es la estadística al servicio de la medicina y por qué participo yo en esta iniciativa Salvemos Conciencia, porque el análisis de los datos abiertos de la Secretaría de Salud de México es un asunto estadístico, la sistematización de la experiencia de los médicos y ver cómo se empata eso con umbrales de riesgo, de probabilidad de hospitalización, también es un asunto estadístico. Entonces, es en eso en lo que yo participo y trato de apoyar a los médicos. Finalmente, como ya lo dije, esta calculadora de riesgo es solo una herramienta más para que sean los médicos con cédula profesional los que finalmente tomen la que consideren la mejor decisión para sus pacientes. Pues yo no me considero célebre, por supuesto, pero pues ya que cité algunas frases célebres, pues yo quiero aventarme mi palomazo de frase precélebre, ¿no? Y simplemente algo que he aprendido en esta epidemia es que la política no puede derrotar a la ciencia, pero puede ignorarla y pagar un alto precio por ello. Muchas gracias por su atención.